Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a tratar de avanzar porque les comento que ya tenemos posible fecha de segundos parciales. Probablemente empiecen la última semana de septiembre y la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. Estas fechas son probabilidades todavía, pues al final considero que posiblemente se van a aprobar esas fechas y si no empezarían a principios de octubre. Entonces tenemos esta semana y 2 semanas más para poder abarcar el contenido para que ustedes puedan tener esos intervalos de los días que no tienen examen, poder estudiar para los próximos exámenes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el tema el día de hoy y luego vamos a comentar los casos que habíamos quedado el día viernes. Bien, vamos a hablar un poco acerca de los orígenes del derecho o la evolución del derecho. Solamente quisiera que alguien me haga favor de escribirme aquí en el chat si me escuchan bien. Gracias, Saraí y Eric y a todos los demás. Gracias. Bien, entonces vamos a platicar sobre la evolución. El tema es la evolución del derecho. Y para poder conocer acerca de cómo va evolucionando el derecho, vamos a conocer cómo se origina. La existencia de normas jurídicas es esencial para la convivencia, como ya lo habíamos platicado en los temas, en el tema de la sociedad y orden jurídico, ¿verdad? Debemos concluir que el derecho es connatural a la sociedad, es decir, que está adherido a ella, ¿verdad? No hay derecho sin sociedad y no hay sociedad sin derecho. La conducta y el lenguaje son maneras de establecer relaciones entre individuos y así no es suficiente que uno de ellos sepa cómo actuar o expresarse, sino que es necesario que el otro comprenda esas manifestaciones y responda a ellas adecuadamente. Los primeros aspectos jurídicos de la vida primitiva son los referentes a las costumbres relacionadas con la convivencia y ligadas con la jerarquía dentro del grupo de los que conviven sedentariamente o que forman parte del mismo grupo nómada. Así el derecho de familia, la jerarquización dentro del grupo y el derecho penal se desarrollan juntos en íntima relación con las religiones primitivas. Ya habíamos platicado un poquito de que no solo existen normas jurídicas en la sociedad, sino que también contamos con normas religiosas, normas de educación, de etiqueta, normas morales, ¿verdad? Entonces, pues así es como va surgiendo y se va originando el derecho, ¿verdad? Con las costumbres que iban ligadas o adheridas a también la religión, ¿verdad? Con las religiones primitivas. La transición hacia la agricultura, esto es, hacia el sedentarismo, obliga al hombre primitivo a formar comunidades en las que la ayuda mutua permite vencer la resistencia de la naturaleza, y es así como surgen las ideas jurídicas de propiedad y de posesión. Al paso del tiempo, las comunidades primitivas se convierten en países, y de las luchas de los diversos países surgen esclavos y amos. Esto es la estratificación social, que ya habíamos platicado también un poquito, al mismo tiempo que el derecho internacional. Las antiguas aldeas, ahora grandes ciudades, se ven obligadas a diversificar su producción para competir en un mundo primitivamente capitalista, lo que permite una división del trabajo y por tanto propicia el surgimiento del comercio. Y es aquí donde encontramos los primeros documentos jurídicos que tratan sobre dichas actividades lucrativas. El Código Hammurabi es tal vez el más famoso de los que se conoce en la actualidad.
Bien, el desarrollo del derecho. Naturalmente, en estas condiciones no puede esperarse una clara distinción entre las distintas clases de normas, ni separar estas de las concepciones religiosas asociadas con ellas, que aparecen en los pueblos primitivos. Pero sí es posible advertir que el grupo exige forzosamente que se cumplan ciertas conductas que considera que son indispensables para su preservación y que, para asegurar que así sea, castiga de algún modo a quienes se apartan de ellas. De lo contrario, el grupo sencillamente no podría subsistir, y al no poder tener coordinada conducta de sus miembros en cuestiones vitales, este se disgregaría o desaparecería, ¿verdad? Que, como ya conocemos, muchas de las poblaciones primitivas que existieron se han ido extinguiendo. Por lo mismo, ¿verdad? Por todas estas razones, se tuvieron que extinguirse. Y no sé si ustedes han logrado escuchar que la función que ahorita tiene el Instituto de Idiomas Mayas es tratar de conservar bastantes idiomas mayas que están en peligro de extinción. Incluso hay algún idioma maya, si no estoy mal, que ya está extinto, ¿verdad? Entonces, pues todas estas cuestiones primitivas se han ido extinguiendo con el paso del tiempo, y únicamente tenemos pues los estudios de que se ha realizado acerca del pasado, ¿verdad? Pero si no van con todos estos pasos, se van extinguiendo, y es así como va evolucionando, desarrollando el derecho, ¿verdad? Porque no se mantiene de una misma forma, sino de la misma forma que se van existiendo, van surgiendo nuevos y se van creando distintas normas, ¿verdad? Que hasta donde vamos viendo por este momento, aún no pueden separarse. El desarrollo de las sociedades primitivas puede atribuirse a diversas causas. A diferencia de los animales, que tienen que adaptarse biológicamente al medio ambiente, o de lo contrario se extingue, el hombre, gracias a la posibilidad de modificar su conducta, cuando se producen cambios en el entorno geográfico o cuando la migración se encuentra en uno distinto, posee una gran versatilidad para adaptarse al medio, ya sea acondicionando a sus necesidades, por ejemplo, construyendo refugios para protegerse del clima, o modificando su comportamiento, o incluso la organización del grupo. Recordemos que antes los nómadas iban migrando, ¿verdad? De diferentes ciudad en ciudad, no tenían un lugar fijo, ¿verdad? Sino que iban sobreviviendo e iban migrando de un lugar a otro, ¿verdad? Estos cambios encierran siempre un gran riesgo. Muchos grupos que no hicieron las modificaciones necesarias y adecuadas desaparecieron o se extinguieron, ¿verdad? Otros fueron encontrando soluciones que sí fueron eficaces, ¿verdad? Pero que hacían imposibles transformaciones y se estancaron o se extinguieron, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que sí lograron superar todas estas dificultades que hemos estado leyendo en este momento, consiguieron aumentar su capacidad de sobrevivencia. La solución de un problema generalmente plantea otros que constituyen nuevos estímulos, ¿verdad?, en todos los órdenes para la evolución del grupo. Y así se van abriendo paso los más capaces y afortunados en toda la cuestión del desarrollo y evolución del derecho, ¿verdad? Los diferentes problemas a los que se va enfrentando cada sociedad y las distintas soluciones que van encontrando ocasiona que surjan distintas líneas evolutivas que han conducido a la gran diversidad de culturas que han florecido. Y para el tema que nos interesa a nosotros, ¿verdad?, la múltiple variedad de sistemas jurídicos que van apareciendo en la historia. Y recordemos que ya vimos algunas ciencias auxiliares de la sociología jurídica que nos ayudan a estudiar todas estas cuestiones del pasado, como lo es la historia,
el derecho comparado, que va comparando pues cuestiones normativas contemporáneas, y también vimos acerca algo de la antropología social. En consecuencia, lo más importante de todos estos aciertos de adaptación se manifiesta en un aumento de sus posibilidades de alimentación y como efecto en un incremento demográfico. Esto a su vez plantea un reto a la organización del grupo, pues requiere inventar nuevos mecanismos para la convivencia y el control de un conglomerado más grande y complejo. En muchos casos no lograron crear estas nuevas formas de organización social y el grupo tuvo que dividirse. Pero en otros sí encontraron la forma de integrar unidades más amplias y diversificadas. Así se pasó de la agrupación en bandas o clanes aislados a la reunión de estos para formar una tribu. Todos estos sociedades ya los vimos en la unidad pasada, ¿verdad? El trascendental paso de la recolección a la agricultura y de la caza, la ganadería fue conocida como la Revolución Neolítica. Pregunta de examen. Imprimió un gran impulso a este proceso de crecimiento, hasta llegar mediante la introducción de innovaciones técnicas y organizativas a la formación de las ciudades-estado. Entonces, este paso trascendental es el que se le conoce como Revolución Neolítica. Integradas por un núcleo urbano apoyado en una población campesina que trabaja las tierras, y por último la integración de los grandes imperios de la antigüedad, formados generalmente más que por el puro crecimiento demográfico, por medio de la conquista de unos pueblos por otros. Entonces esto trajo consigo la evolución de los sistemas jurídicos y la invención de nuevas instituciones para poder responder a situaciones y problemas inéditos. Así, por ejemplo, cuando España conquistó el Nuevo Mundo, tuvo que crear todo un nuevo sistema jurídico, como fue el de las leyes de Indias, para enfrentar las condiciones que en él se presentan. Lo mismo había ocurrido antes en el Imperio Romano y de un modo u otro en todos los demás. Recordemos que en cada rama del derecho van a ver ustedes un poco de la historia de cada una y cómo va surgiendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá leímos un poco del comercio, cómo es que va surgiendo el comercio por la necesidad de intercambiar bienes o servicios, ¿verdad? Entonces así es como vamos a encontrar antecedentes de cada rama del derecho. Incluso creo que ustedes ya llevaron un curso de derecho romano, donde realmente se ven pues exactamente todas esos antecedentes antiguos de las normas jurídicas. De este modo, la división del trabajo, que originalmente solo estaba determinado por la edad, el sexo o la fuerza física, ahora se acentúa mediante la especialización y la distribución de funciones. Aún en el caso de la familia, que es la organización más sencilla y fundamental, es posible observar cómo al producirse todos estos cambios en las diferentes culturas, la familia va adquiriendo estas formas de integración. Es frecuente que estas formas de organización familiar se amplíen y se desarrollen a través de varios sistemas de parentesco hasta convertirse en la estructura política de las tribus, y que la expansión familiar influya en sus concepciones y manifestaciones religiosas, en sus sistemas de propiedad y de herencia. Por ejemplo, cómo la intervención de la agricultura puede provocar cambios radicales en el gobierno familiar, y a partir de estos en conglomerados más amplios como la tribu, hasta llegar a las asambleas de jefes de familia de algunas ciudades-estado y a las monarquías hereditarias de los imperios, que eso ya es un poco más avanzado, ¿verdad? El sistema normativo, por ser un elemento esencial de la cultura creada por cada pueblo, se transmite a lo largo de las generaciones como parte de su herencia social. El conjunto de normas de todas clases, incluso las de carácter técnico que regulan sus actividades prácticas, pero particularmente las jurídicas por su fuerza coactiva, es lo que le proporciona consistencia y permanencia a una civilización, pero también le permite un cierto grado de rigidez.
Aquí hay un punto importante, ¿verdad? Que las normas jurídicas tienen fuerza coactiva comparada con otro tipo de normas. Alguien que me explique qué significa esa fuerza coactiva, ¿qué quiere decir? Profesora, la fuerza coactiva es lo que obliga a algunas personas a tener una determinada conducta. Gracias, Sergio. Sí, exactamente, es que si usted, la coacción que existe es esa presión de que si usted no cumple esa norma, tiene una consecuencia, ¿verdad? Como por ejemplo una norma moral. Usted se siente mal porque, no sé, alguien le pidió que usted le compartiera algo de comer y usted no quiso compartírselo. Entonces usted se siente culpable, se siente mal porque no le compartió a alguien comida o porque no saludó a alguien, una norma de educación, ¿verdad? O una norma social, el saludo, ¿verdad? Pero esto no tiene ninguna fuerza coactiva, o sea, no le va a pasar nada porque usted no salude o porque usted no haya compartido de su comida. En cambio, una norma jurídica sí tiene esa fuerza coactiva, ¿verdad? Si yo le pego a alguien, voy a tener una consecuencia o una sanción, ¿verdad? Bien, entonces continuamos. La formación de la costumbre. Aunque, como en el caso del lenguaje, no existe ningún vestigio que perstruir históricamente la génesis del derecho, este aparece en forma de repetición de conductas, como costumbre, o sea, el lenguaje, ¿verdad? Y por ello es posible observar en la actualidad cómo se forma y cómo desaparece esta. Toda percepción que tenemos y toda actividad que efectuamos dejan en nuestra memoria una huella. Por eso, cuando adoptamos cierta conducta ante una determinada situación, al presentarse en una situación semejante, por asociación de ideas, recordamos nuestra actitud anterior. Y si consideramos que aquella fue conveniente, sentimos la inclinación a reproducirla nuevamente, ¿verdad? A medida que estas circunstancias se repiten, la tendencia a reaccionar de igual modo será cada vez más acentuada, hasta el extremo de que en muchos casos nuestra conducta llega a ser casi automática. Y a esto es a lo que llamamos o conocemos como son todas esas constantes conductas que nosotros vamos repitiendo en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Pero lo más importante para nuestro objeto es que también se puede adoptar una conducta, ya no por la experiencia propia, sino por imitación. Si observamos la manera de actuar de otros ante cierta situación, podemos recordarla al encontrarnos nosotros en una circunstancia similar y experimentamos la tendencia a imitar su ejemplo, esperando obtener los mismos resultados positivos que aquellos obtuvieron. De este modo, lo que era solamente un hábito individual puede llegar a convertirse en un hábito compartido con los demás, o como le denomina este autor Jaeger, es un uso colectivo. En sociedades más evolucionadas, la socialización de las conductas se ha sistematizado mediante la enseñanza y el adiestramiento. Así, tanto la limitación como estos procedimientos permiten transmitir esos comportamientos a nuevas generaciones. Naturalmente, los usos se abandonan o cambian cuando las situaciones a las que respondían desaparecen o se transforman. Pero también puede ocurrir esto cuando por algún motivo uno o varios individuos alteran su comportamiento habitual y su nuevo proceder es seguido por los demás miembros del grupo. Es por esto que para que alguna autoridad quiera, por ejemplo, ahorita que estuvimos viendo lo de la pandemia, ¿ustedes creen que en un pueblo la municipalidad únicamente podía ir a cambiar a los del mercado hacia otro lugar?
no, porque existían problemas, ¿verdad? Entonces, por eso se buscaba a los ancianos, que son las autoridades de las comunidades mayas, ¿verdad? Para que con la aprobación de ellos pudiera hacerse algún cambio, pero sin la aprobación de estos no se podía hacer ningún cambio, siendo la autoridad, ¿verdad? Entonces, es donde más vemos todas esas costumbres aún arraigadas. Aquí en la capital no lo vemos, pero sí en comunidades mayas sí existe. Entonces, de este modo, un uso colectivo puede caer en desuso y por el mismo procedimiento pueden aparecer otros nuevos. Los usos colectivos pueden abarcar solo a grupos pequeños, como una familia, o extenderse a una gran parte de la humanidad, como por ejemplo el saludo, y de igual modo perpetuarse por mucho tiempo o ser muy efímeros, como ocurre en el caso de las modas. Las modas van y vienen, ¿verdad? Cambian de un rato a otro, entonces a eso se refiere, que pueden cambiar, desaparecer, volver a aparecer, etcétera, ¿verdad? Por eso les dije yo que investigáramos o leyéramos estos dos casos que yo les había compartido, porque se habla bastante y es algo que nosotros podemos ver acerca de un poco de costumbres. Por ejemplo, vemos y habíamos platicado con anterioridad que en las comunidades mayas se tiene la costumbre de que ellos mismos tengan un sistema de justicia. Si alguien roba, pues se le va a sancionar con 3 chicotazos del anciano y 3 chicotazos de la mamá o del papá. Es un ejemplo que yo les estoy dando, ¿verdad? No quiero decir que así sea. Entonces, por eso les dije, oye, ahorita vamos a comentar, aunque sea que nos dé tiempo de comentar un caso, solo vamos a avanzar un poquito ya aquí en la presentación, porque como les decía, sí todavía me faltan un par de temas que van a entrar en el segundo parcial. Entonces les recomiendo que empiecen a leer para que no se les junte tanta información. La costumbre jurídica. Vamos a hablar ahorita un poco de la costumbre jurídica. Cuando se ha formado en una sociedad un uso colectivo, que son los que estábamos platicando en la diapositiva anterior, sus miembros esperan que ante una determinada situación todos reaccionaran de un modo usual, ¿verdad? En estas condiciones, si alguno de ellos actúa de un modo distinto, se van a sentir desconcertados. Y si esa actitud es desusual, les va a afectar de algún modo o causar algún trastorno, su desconcierto se va a traducir en un disgusto, porque ellos ya están acostumbrados a que deben actuar de un modo, de un cierto modo, ¿verdad? Sienten que defraudan sus expectativas y que alteran la convivencia, porque no actuó como debía de haber actuado. Pero no porque esto sea correcto que se actúe, sino porque están acostumbrados a actuar de diferente forma, ¿verdad? Tienen costumbres o usos colectivos, ¿verdad? Dentro de la comunidad. De este modo se revela que existía una especie de acuerdo implícito, una norma preexistente. La palabra norma expresa lo que es normal, es decir, que todos los miembros del grupo existe una representación mental colectiva sobre la manera en cómo se debe de actuar en determinados casos. Cómo se actúa del modo usual y esperando, ello parece tan normal y espontáneo que la norma pasa totalmente desapercibida. En cambio, esta se revela con claridad precisamente cuando no se cumple. La existencia de estos usos colectivos que son portadores de una norma es a lo que denominamos con mayor precisión costumbre, y a tales normas consuetudinarias. Estas constituyen una necesidad social, ya que permiten el desarrollo de las relaciones colectivas al hacer posible prever el comportamiento de los demás y por lo mismo determinar nuestra propia conducta. La costumbre jurídica, aquí les dejé una definición, es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. También se le define como el conjunto de normas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniforme. La costumbre jurídica tiene 2 requisitos: el factor subjetivo u opinio iuris,
que es la creencia o convencimiento de que dicha práctica generalizada es imperativa, o sea que es obligatoria, ¿verdad? Y como tal produce derechos y obligaciones jurídicas. Y el siguiente requisito es el factor objetivo o inveterata consuetudo, que es la práctica de la costumbre en sí y que debe ser reiterada, unívoca. O sea, en el primero, el factor subjetivo es esa creencia. ¿Y por qué decimos que es la creencia? Porque recordemos que la costumbre jurídica en la Constitución Política de la República se acepta lo de las normas, todo lo que está regado con los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero no establece en la Constitución que se debe obedecer cada costumbre que tenga cada uno de los pueblos mayas, porque imagínense que si fuera costumbre en un pueblo maya, por ejemplo, si alguien comete un homicidio en contra de otra persona, que la costumbre fuera que así como esa persona mató a ella también debe morir de la misma forma. Entonces, obviamente todas estas costumbres están avaladas y aprobadas siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y a las leyes ordinarias, ¿verdad? Y reglamentarias. Entonces, el factor subjetivo va a ser pues esa creencia o el convencimiento de que estas prácticas van a ser obligatorias, porque dentro de una comunidad me imagino que ellos piensan que sí son obligatorias, ¿verdad? Y el factor objetivo va a ser ya la práctica en sí. Va a ser ya esa práctica de la costumbre y que debe de ser reiterada, ¿verdad? Para que la costumbre represente una voluntad colectiva y espontánea, debe ser general, constante, uniforme y duradera. Entonces estas las podemos tomar como características, ¿verdad? De la costumbre. Y para que se considere como una voluntad colectiva y espontánea, debe ser general, constante, uniforme y duradera. Permítanme un segundo, les voy a leer este artículo de la Constitución y ustedes anótenlo ahí. Respecto a las comunidades indígenas, primero encontramos en el artículo, en el capítulo 2 encontramos los derechos sociales, ¿verdad? De la Constitución. Si la tienen a la mano, la pueden ir leyendo conmigo. La protección a la familia, habla de la unión de hecho, el matrimonio, la igualdad de los hijos, la protección a menores y ancianos, la maternidad, los minusválidos, etcétera, etcétera. Luego encontramos ya la sección segunda, donde encontramos la cultura. Encontramos el derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Acá encontramos su lengua, pero ya internacionalmente se ha declarado que lo que conocíamos como lenguas, incluso teníamos la mala costumbre de decir, es que ella habla en lengua o habla en lengua. Ya no son lenguas, recordemos que ahora son idiomas mayas. Bien, entonces, luego de que encontramos aquí la cultura, en el artículo específicamente 66, encontramos la protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Bien, entonces acá en la Constitución se reconoce, se respeta y se promueve la costumbre, siempre y cuando no sea contraria a los derechos constitucionales. Como les digo,
La protección a grupos étnicos es un derecho social, pero recordemos también que la vida también es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si en una comunidad indígena se tiene la costumbre de matar a una persona a costa de no se va a proteger un derecho, por ejemplo, el de protección a grupos étnicos, a costa de otro derecho, ¿sí? Entonces se va a reconocer esa costumbre, se va a respetar y también va a promover sus formas de vida. ¿De qué manera? Pues si ellos están acostumbrados a que los ancianos son los jefes o sean los jefes o las autoridades pues que mandan en el municipio, en la comunidad maya, perdón, y que ellos son los que pues mandan y todos van a seguir a estas personas, pues se tienen conversaciones, se realizan juntas, ¿verdad? Para poder platicar con ellos y si existe consenso y autorización de los ancianos, entonces se hace. Si los ancianos no autorizan, es muy difícil que esta comunidad maya, ¿verdad?, vaya a aceptar alguna u otra cuestión. Yo no sé si ustedes vieron una noticia que, solo que no sé si alguien me recuerda el municipio o el departamento, creo que fue en Alta Verapaz o Baja Verapaz, algo así, donde fueron los que no quisieron moverse del mercado e incluso tuvieron un enfrentamiento con las autoridades municipales. Hubieron heridos, se tiraron piedras, habían personas heridas físicamente, ¿verdad? Porque se atentó contra la integridad de las personas, de tanto de la municipalidad y los de la municipalidad pues también se defendieron, ¿verdad? Entonces también hubieron personas de la comunidad que fueron heridas, ¿verdad? No sé si alguien me recuerda, alguien escuchó esa noticia. Eso fue hace un par de meses cuando estábamos en esto de la pandemia. Así es, licenciada. Recuerdo de que incluso sacaron al alcalde diciendo en el meeting de que esa decisión no era puramente de él, sino que era de Yamatei y lo estuvieron promoviendo en las redes sociales, que estaban todos los grupos indígenas. Recuerdo que sí era Alta Verapaz, pero no tengo fresco el dato. Tal vez algún otro compañero puede ampliar más de esa información. Gracias, Sergio. Bien, pues cuestiones así son las que quiero en este tema tocar y que nosotros analicemos, ¿verdad? Que sí se va a reconocer y promover y respetar todas las costumbres, las tradiciones y formas de organización social de las comunidades indígenas, pero que no sean contrarias a los derechos fundamentales, a la Constitución y también a los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos a quedar aquí sin antes comentar por lo menos uno de los casos de los que dijimos que íbamos a tratar el viernes, escuchar la opinión, ¿verdad? De por lo menos 2 o 3 de ustedes. La función jurisdiccional en el sistema consuetudinario la vamos a continuar viendo el día viernes. El día viernes les quería informar que vamos a iniciar a las 6:15. Tal vez va a tardar unos 35 minutos la clase, les pido una disculpa, pero tengo una reunión vía Zoom del trabajo, entonces vamos a empezar a las 6:15, ¿verdad? Y voy a ver aquí o quien me dé su opinión. A ver, Blanca Karina Martínez Castañeda. Aquí estoy anotando quienes están abandonando la reunión, ¿verdad? Amy, ahí le avisan que tiene puntos menos. Helen también. Por ahí está Blanca Karina.
que nos comente un poquito acerca de su opinión sobre el caso. Blanca está durmiendo, ahí le avisan que tiene puntos menos. Lo voy a anotar de una vez. Ludwig ya me había escrito y me compartió un archivo bastante, un link donde aparece de forma explícita la noticia. Ludwig, coméntenos un poquito de qué fue lo que leyó usted en ese link que me mandó. Tampoco está Ludwig. Byron Calderas. Licenciada, perdón, Ludwig explica por vía mensaje de que dice que no sirve su micrófono. Ah, sí, aquí leí ahorita. Gracias, Sergio. Bien. Licenciada. Gracias, Vivian, por tomar ahí la palabra. A ver, cuéntenos usted qué leyó. Muchas gracias. Yo leí ambos casos. La verdad que era más reciente, era el caso del muchacho que le pegó a su hermanita. ¿Sí? Y no tenía tanto conocimiento del caso de Pichel, que también pareció bastante impactante. Pero yo veía algo, tal vez fue mi percepción. Cuando a este muchacho, el youtuber, lo arrestaron por haberle pegado a la niña, el papá salió dando una declaración diciendo que era costumbre de ellos pegarle a los niños cuando les pasaba eso para que no se asustaran y no tuvieran sueños feos en la noche. Pero yo pienso que, a mi opinión, estaban haciendo un abuso de ese derecho, ¿verdad? Que se les da en sí, que está constituido, porque, o sea, para mí no era razonable que tal vez sí lo hacían antes, pero no era la forma, porque la violencia con que él actúa hacia las niñas sí no era moderada, ¿verdad? No era como que hay una palmadita, ¿verdad? Y para que se te quite eso, sino que sí fue bastante violento. Entonces, exacto, para mí eso ya no era como una costumbre, sino que para mí sí ya era violencia. Gracias, Vivian. Yo no sé si se recuerdan ustedes, pues por lo menos a mí sí un par de veces todavía recibí un par de nalgadas cuando me pasaba algún susto y un jalón de orejas. No sé si alguien, me imagino que más de alguno de ustedes pues han de haber recibido lo mismo, o que el sábado de gloria estaban acostumbrados a meterle chicotazos a uno. Más que todo era mi abuelita la que hacía, pues tenía estas costumbres, ¿verdad? No sé si alguien quiere aportar algo más. Licenciada, Bien, vamos primero con las chicas, Sergio, y va usted a dar el cierre. Gloria, a ver, cuéntenos. Buenas tardes, Dick. Buenas tardes. Que yo investigué de la niña que cayó al pozo, incluso vi un video donde como que estaban entrevistando a la niña. Ella dijo que era la primera vez que su hermano le pegaba y que ella nunca lo había visto tan enojado, pero desde mi punto de vista siento que si un niño se cae a un pozo donde pudo haber muerto, la reacción de uno no tiene que ser golpearlos, sino ver si están bien. Entonces ella dice que está muy triste porque extraña mucho a su hermano, y su hermano, por lo que leí, tiene problemas muy serios con el Ministerio Público. Es correcto. Es correcto, porque recordemos que cuando hay derechos vulnerados de menores de edad y existe algún tipo de controversia por los representantes legales, en este caso los padres, existe algún tipo de no recuerdo ahorita el nombre, pero es un tipo de
de cuestión de dificultades, porque ellos no están solo a favor de un hijo, pues, sino van a estar a favor de sus dos hijos, porque a los dos los quieren por igual y van a estar con los dos. Entonces, cuando existe algún conflicto de intereses, es el término, cuando existe algún conflicto de intereses entre los derechos de menores de edad, a quien le corresponde tomar el cargo ahí es a la PGN. Entonces, aunque los papás como representantes de la menor quieran ellos pues desistir de algún proceso que exista en contra del hermano, pues la PGN es la que en este caso tiene la tutela de la niña, ¿verdad? Por este conflicto de intereses que existe, así como dice Gloria, que incluso hasta la niña quiere que el hermano regrese, ¿verdad? Pero ahí pues es la PGN la que va a determinar cómo va a proceder, ¿verdad? Las otras dos compañeritas, que hable una primero. Buenas noches. Buenas noches, solamente pues ya como dicen mis compañeras, ¿verdad? De que pues en esos casos para uno es totalmente feo, pues porque están abusando los derechos de los niños, pero poniéndose también uno ahí en los pantalones de ellos, para ellos es como que fuera algo normal, ¿verdad? Y de igual forma lo del científico que quemaron y todo, como ellos carecen mucho de órganos jurisdiccionales, entonces ellos hacen las cosas con sus propias manos, ¿verdad? La cual para nosotros pues es totalmente, están vulnerando los derechos humanos de las personas, tanto de los niños como de los adultos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Porque no lo puedo leer aquí, la pantalla ya no me permite leer. Astrid Elizabeth Romero. Gracias. Fernanda, por favor. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Sí, yo quería comentar con el caso del científico y aportando también a lo que usted hablaba ahorita en clase, que usted mencionaba que muchas veces las culturas, idiomas y diversidad maya se va perdiendo en el tiempo, pero muchas veces es también por este tipo de sucesos, porque por ejemplo, en el caso del científico se menciona de que a él lo limitaron y lo quemaron por creencias o pensamientos de que él era un brujo. Exacto. Y como lo menciona la antropóloga que trabajó con él, lo voy a leer textualmente porque me parece tan acertado, y ella dice que necesitamos crear conciencia y educarnos como sociedad para aprender a conocernos entre guatemaltecos y dejar de temernos, de perseguirnos. Necesitamos entender, reconocernos, respetarnos en nuestra diversidad. Y esto sí, de verdad que pérdida, porque, por ejemplo, él estaba tratando de salvar inclusive la naturaleza que estamos perdiendo nosotros mismos y que estamos destruyendo. Y es lamentable, la verdad, esa pérdida. Y en ambos casos vemos situado el derecho consuetudinario, pero me da tristeza porque en una parte menciona que las autoridades o la PNC se acercó al lugar donde tenían amarrado al científico y no hicieron nada, a pesar de ver que él estaba amarrado, que le estaban pues linchando y todo, no se metieron. Pero entonces ahí me entra la duda porque, por ejemplo, en derechos humanos hemos visto de que hay un límite para el derecho consuetudinario también. Entonces, pero sí es lamentable. Únicamente, licenciada, gracias. Muchas gracias, Fernanda. Me parece muy, muy acertado su comentario y pues sí, ¿verdad? Es también muy acertado lo que leyó usted, y exactamente el derecho consuetudinario tiene un límite, ¿verdad? No puede ser contrario a las normas fundamentales y tampoco a los convenios internacionales ratificados por Guatemala, ¿verdad? Cerramos entonces con Sergio. Gracias, licenciada. Buenas noches. Pues realmente mi pensamiento es de que hay muchas normas que ¿cómo se llama? En protección de lo que son los jóvenes, están siendo vulneradas también algunas situaciones con respecto a los padres. Le pongo, por ejemplo, yo tuve un caso que se dio conmigo. Yo estoy separado y mis dos hijos
mi hijo mayor perdió el año y cuando perdió el año yo lo castigué y lo regañé y mi ex esposa vino y me fue a poner una demanda por abuso psicológico y verbal por castigarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros miramos esa vulneración que ya no se permite hasta cierto punto el corregir a los niños, porque realmente es necesario, incluso es hasta desde un punto de vista bíblico que dice el que ama a sus hijos los corrige. Entonces es necesario también, porque yo vi incluso los videos del muchacho y le pegó unos cinchazos. No considero que haya sido un maltrato, de decir, en ocasiones, o sea, que se ha dado, vemos el caso de la señora que mató a su hija y la hizo pasar como que estaba secuestrada, esos son abusos específicos. O incluso le menciono, yo estudié en San Sebastián y en San Sebastián a nosotros nos corregían pegándonos con una regla. Ahora ya no se puede ni siquiera corregir de esa forma y eso es lo que ha hecho que muchos de nosotros tengamos cierto nivel de moralidad y en nuestra forma de actuar, porque fuimos corregidos de niños. Yo siento de que sí se extralimitó y se está poniendo como ejemplo este caso del youtuber. Y ya se han dado otras situaciones, hablando en el caso del médico que fue, porque realmente era un médico homeópata, no era un brujo y por eso fue que lo mataron pensando que era brujería, pero se recuerda usted hace muchos años, se dio el caso de unos turistas japoneses que vinieron ellos y estaban tomándole fotos a los niños y alguien mencionó de que ¿cómo se llama? De que eran secuestradores de niños y entonces mataron y lincharon a los taiwaneses, creo que eran de origen asiático las personas. Realmente nuestra situación como país es de que hay algo que le llaman en psicología la histeria colectiva y esa histeria colectiva es la que nosotros debemos de aprender a manejar. Y hay que tener mucho cuidado con el derecho consuetudinario porque incluso en ciertas comunidades riñe y ya no permite, respondiendo a lo que decía Luisa Fernanda, ya no permite de que ni siquiera las fuerzas de seguridad se puedan meter, porque si ellos se meten también son linchados o son quemados o lastimados los propios policías porque no pueden ni siquiera accionar un arma. Solamente, gracias, licenciada. Gracias a todos los que participaron. Ya anoté aquí sus nombres. Recuerden que a Sergio ya le di sus puntos ahí de participación. Y a las personas que también si tienen 24 de 24, 23 o 22, pues creo que no necesitan el punto. Pero yo voy anotando aquí las personas que participan y pues si tienen 99 van a tener 100, ¿verdad? Yo aquí voy anotando a todas las personas que participan y tratando de memorizar los nombres porque no se me quedan todos, porque no solo doy clases aquí con ustedes, sino también doy en otra universidad, ¿verdad? Entonces, pues sí, la verdad es que concuerdo con la opinión de la mayoría y también incluso con Sergio, ¿verdad? De que pues es cierto que hay que corregir, porque si vemos hoy en día, vemos muchos niños que no respetan, que hacen muchos berrinches, pues es algo verdaderamente complicado. Creo que sí hay que corregir, pero siempre y cuando no sobrepasarnos sobre los derechos de que todos como seres humanos, ya seamos niños o adultos, tenemos adheridos a nosotros, ¿verdad? Yo tuve un caso aquí, se los voy a contar rapidito. En un juzgado penal tenía un proceso por maltrato contra personas menores de edad, como menciona Sergio, ya él sabrá de qué se trata, porque la niña o adolescente, ¿verdad?, de más o menos creo que 14 años, le puso a la mamá a través de la PGN porque la mamá le había pegado. Pues tampoco fue que la mamá le pegara, le causara tremendos golpes o casi la matara, no, o sea, la mamá le jaló el pelo, le pegó un par de cachetadas, un par de nalgadas
y la mamá estaba denunciada. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que la niña se escapó de su casa para irse con el novio, ¿verdad? Entonces creo que la mamá lo hizo por su bien. Creo que una persona de 14 años, incluso no sabemos qué fue a hacer, ¿verdad? Si solo fue a abrazarlo esa noche o qué pasó, podría también considerarse una violación. Recordemos que aunque haya consentimiento de 14 años o menos de edad, se considera violación, pero sin embargo ella ahí estaba siendo denunciada por su propia hija que únicamente quería su bien. Entonces creo que es algo que hay que analizar mucho, hay que tratar de pues socialmente también estudiar en qué clase de sociedad vivimos, que como hemos visto es una sociedad que tiene muchas costumbres, por ejemplo, de corregir con golpes, con la chancleta, como había escrito alguien por ahí, o le tiran a uno lo primero que uno encuentra. Pues todo eso ya no se puede y hay que buscar métodos, formas con amor de tratar de regañar o de castigar a los hijos, por ejemplo, quitarles la televisión, el iPhone, el iPad, todas esas cuestiones que están ahorita de moda, y tratar de no golpearlos y no agredirlos de forma psicológica, porque aunque pues nosotros creamos que sí es correcto corregir de cierto modo, ahorita sí ya no se puede hacer nada. Los derechos humanos y de forma internacional pues es bastante delicado con cuestiones de los niños, incluso cuando estamos ahí enseñándoles y no se les queda algo, hasta decirles tontos o alguna otra cuestión se puede considerar un maltrato psicológico, ¿verdad? Entonces nos quedamos hasta aquí, nos vemos el día viernes. Voy a estar desde las 5:30 aceptando, pero como voy a estar en Zoom hasta las 6:15 o 6:10 más o menos, voy a iniciar la clase. Feliz noche, nos vemos el día viernes.